por la importancia que tiene difundir esta terrible situación que está pasando el pueblo hermano peruano. Para comenzar, quería decir que nosotros tenemos la Huipala aquí, encabezando porque uno de los congresistas de Perú se atrevió a decir que era solo un mantel. Así lo dijeron, con total impunidad. Nosotros orgullosamente en esta audiencia está encabezando la resistencia heroica del pueblo peruano y todas las denuncias que vamos a hacer sobre la matanza que está llevando adelante el gobierno golpista de Dina Boluarte. Así que en principio quería recalcar esto. Y quería manifestar que, sinceramente, cuando con Alejandro volvimos de Perú, nosotros fuimos por pedido de la comunidad peruana argentina y por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de allá de Perú, para que pudiéramos ver realmente cuál era la situación. Y yo, como víctima de la dictadura, realmente sentí una situación muy parecida a lo que fue la dictadura genocida del 76, cuando en mi caso desaparecían a mis padres, estando yo apropiada, y la prensa, el conjunto de los medios de comunicación, o silenciaban esa masacre o directamente la justificaban haciendo campañas de prensa diciendo que estaba muy bien que fueran asesinados, porque los términos con los que se discute a quienes están manifestando, a los campesinos, a los pueblos originarios, a los trabajadores, a los estudiantes del Perú, son terroristas. Se dice que hubo enfrentamientos, como decía acá la dictadura en la Argentina, que se mataron entre ellos. Una terminología que va acorde a una política de tratar la protesta social como una guerra. Entonces, la difusión que vamos a hacer de cada una de las violaciones a los derechos humanos, como decía Alejandro, lo vamos a presentar en el Congreso de la Legislatura porque exigimos que se pronuncien. Porque no puede ser tanto silencio cómplice de los gobiernos latinoamericanos, de la prensa, y que nosotros necesitamos justamente parar la matanza al pueblo peruano, pero sobre todo visibilizarlo para que triunfe su lucha. Una lucha tan importante que tiene que ver con demandas postergadas y que, como decía Alejandro, es un golpe que tiene un objetivo concreto, que ir por los recursos naturales de Perú, como nos decían allí, que denunciáramos eso, el litio, el cobre, las multinacionales como actores centrales de este golpe sangriento. Entonces, nosotros cuando estuvimos allí nos reunimos con la Coordinadora de Derechos Humanos, con la Federación de Estudiantes Universitarios, y también hicimos un conversatorio con referentes de las rondas del sur peruano, de estudiantes, de trabajadores, y queremos aquí los informes que nos dieron poder sucintamente detallar cada uno de los hechos más graves, que voy a tratar de ser breve, pero me parece importante poder contarlos como son. Desde la asunción de Dina Boluarte el 7 de diciembre del 2022 han sido asesinados por la policía del ejército más de 60 personas, en su mayoría campesinos o miembros de los pueblos originarios del sur del Perú y de la localidad de Ayacucho. Y contra toda la teoría de que se mataron entre ellos, que sostiene Dina Boluarte, frase que es muy conocida en nuestro país, todos recibieron proyectiles de armas de fuego del Ejército y la Policía Nacional del Perú. La estigmatización, el racismo y la discriminación a la población peruana va acompañada de esta represión. Queremos nombrar a algunos de estos compañeros asesinados, como hemos hecho en los mítines acá frente a la embajada o al consulado, porque queremos darle nombre propio, pero juicio y castiga a los culpables. Como les decía, la condición del asesinado fue por impacto de bala en órganos vitales y por más de un perdigón, siendo las zonas más impactadas el tórax y abdomen. Solo para nombrar algunos de ellos: Sonia Aguilar, de 35 años, rondera, asesinada en la provincia de Carbayá, que recibió un disparo en la cabeza. Salomón Valenzuela, de 30 años, impacto de bala en el tórax.
Atoche Becán Romario Quispe García, de 18 años. David Arequipa Quispe, de 15 años. Jamilet Arequipa Anco, de 17 años. Clemen Rojas García, de 22 años, por impacto en el tórax. El biólogo e internista de medicina Marco Antonio Santillán Sanga, de 29 años, a quien le dispararon mientras auxiliaba a los heridos. Gabriel López Amangui, de 35 años. Además, entre las víctimas, como decía anteriormente, se encontraban muchos menores de edad. Solo en Juliaca, una de las masacres planificadas para el 9 de enero del 2023, la red de salud de San Román reportó 102 heridos y 17 asesinados. Sumado a esto, 1.200 personas han sido heridas, 743 personas detenidas, de las cuales 27 han sido condenadas y otras 30 están en este momento en prisión preventiva. Aquí queremos destacar la detención ilegal del expresidente Pedro Castillo, detenido por su guardia personal por orden de las Fuerzas Armadas, una detención ilegal que continúa hasta el día de hoy y que dio lugar a esta masacre. Militarización del conjunto del Perú, que uno puede ver, lo que estuvimos allí lo podemos graficar solo recorriendo con el dictado del estado de emergencia y la militarización de las regiones como Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde la movilización ha sido más importante. En el caso de Lima mismo, la declaración de la ciudad como zona intangible para erradicar marchas y cualquier tipo de manifestación. Ha sido conocido el caso de Víctor Santiesteban, que queremos nombrarlo nuevamente aquí, que fue asesinado en Lima por una bomba de gas lacrimógeno disparada directamente en su cabeza cuando la policía quería decir que no había tenido nada que ver. Los que estábamos allí, que nos movilizamos el día del paro nacional de la huelga de la CGTP, vimos cómo la presencia militar con tanques del ejército y de la policía, que es masiva, ¿no?, que supera ampliamente la cantidad de manifestantes, es con tácticas de encierro y acorralamiento. Según los testimonios de la población, con tácticas de encierro y acorralamiento, digo, para impedir, digo, que los manifestantes ante una represión puedan desconcentrarse, como muchas veces se hace en la Argentina, sino directamente intentan por las calles laterales poder golpearlos, poder tirarles gas lacrimógenos. Hay, bueno, testimonios que nos han dado de una de las manifestaciones donde los manifestantes en Lima tuvieron que tirarse de un puente muy alto porque era insoportable la situación de los gases lacrimógenos, una política de aterrorizamiento. Masacres planificadas y ejecutadas por el ejército contra la población civil, como decía, como la ocurrida en Juliana, sur del Perú, donde el ejército el 9 de enero asesinó al menos 17 personas. Y según testimonios de la población nos pidieron particularmente que dijéramos que no fueron 17, sino que fueron 23. En el caso de Ayacucho, el 15 de diciembre fueron asesinadas 10 personas. Una masacre planificada y ejecutada por el ejército. Había un relato oficial que decía que los muertos no habían sido producto del accionar del ejército, sino que había sido en una toma del aeropuerto y que los militares no habían disparado con balas de plomo, cuando las pericias y las investigaciones posteriores demostraron no solo que 9 de los 10 asesinados tenían municiones de guerra del ejército, sino que muchos de ellos no se encontraban directamente en el aeropuerto, sino que fueron perseguidos y fusilados directamente en la ciudad, en la provincia. Por eso decimos claramente que fue una masacre ejecutada y planificada. Otra de las masacres que quiero decir se dio en la región de Aymares, donde asesinaron a Deison Huaraca, de 22 años, en un disparo mientras regresaban de la movilización. Ellos estaban regresando en un camión frutero
y empezaron a tirar directamente al camión. La gente adentro empezó a cubrirse con sus mantas, con sus mochilas, y abrieron directamente el camión y siguieron tirando. Otro de los compañeros, no puede mover sus pies en este momento por otro de los disparos que recibió, mientras los que estaban dentro del camión les pedían por favor a la policía que dejaran de disparar estando dentro del camión porque ya había un muerto. El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, inclusive calibres SS, canicas de vidrio y balas. Especial preocupación genera el uso de fusiles automáticos, incluyendo fusiles AKM en el caso de la Policía Nacional del Perú y fusiles Khalid en el caso del Ejército. Bueno, como decía, uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de los manifestantes, desde helicópteros en las ciudades, y la utilización de francotiradores. Hay un hecho grave que ha sucedido en estos días, que se ha cambiado el reglamento de las Fuerzas Armadas, fue modificado por el gobierno para que pueda dispararse directamente al cuerpo, algo que no estaba permitido, sino que tenía que hacerse sobre las partes inferiores del cuerpo y de donde se ha habilitado directamente que pueda dispararse al cuerpo. Represión a los cortejos fúnebres directamente, como hemos visto muchas imágenes terribles, mientras velaban a sus muertos. Bueno, lo que había sido una verdadera conmoción, que fue la entrada de la Policía Nacional del Perú junto con tanquetas del Ejército a la Universidad de San Marcos, donde fueron detenidos alrededor de 200 estudiantes, estuvieron privados de su libertad alrededor de 48 horas y donde hay denuncias no solo de tortura, sino de violencia sexual contra muchas de las estudiantes. Bueno, el uso de prisiones preventivas, como el caso de la docente Yaren Rabarros y otros compañeros que fue condenado a 30 meses de prisión preventiva por donar dinero recolectado en apoyo a las poblaciones movilizadas, como si acá te encarcelaran por 30 meses de prisión por hacer un fondo de huelga, un fondo de lucha para que se entienda la magnitud. Y el hecho de que el gobierno sostiene que las acciones de protesta, como decía anteriormente, constituyen actos terroristas, basados en el andamiaje constitucional de Fujimori, donde es utilizado en este momento, donde la Coordinadora de los Derechos Humanos nos informaba la gran cantidad de manifestantes que son acusados por apología del terrorismo, por causas vinculadas al terrorismo. Bueno, proyectos que se han presentado de endurecimiento de todas las penas que tienen que ver con la criminalización de la protesta, la acusación a los organismos y abogados defensores de los derechos humanos de ser defensores de terroristas, impidiendo a abogados, incluso a la Defensoría del Pueblo, ingresar a las comisarías a tiempo, cuando muchas veces nos decían, cuando venían las rondas, las comunidades a Lima, una táctica de dejarlos dentro de la cárcel 48 horas para que tuvieran terror sin impedir que pudieran ver a sus familiares o a los abogados. Y como decía anteriormente, la similitud con lo que fue la dictadura argentina, el rol de la prensa de la demonización constante de los manifestantes, acusándolos de terroristas o ignorando los hechos, pero en todo momento legitimando las acciones más atroces que está llevando adelante con prácticas del terrorismo de Estado del gobierno de Dina Boluarte. Estos son algunos de los principales hechos que nosotros queríamos traer acá porque creemos que tiene que saberse con exactitud la magnitud de lo que estamos hablando.